Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la CIDH? Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Unidos Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Fue creado con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948. Los instrumentos regionales de protección y promoción de derechos humanos. La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general. La Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Establece que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana se remonta a la Conferencia Interamericana celebrada en México en 1945, la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de declaración y decidió impulsar la preparación de una Convención de Derechos Humanos. El proyecto original de convención fue elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. 3. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En 1985, dentro del marco de la Asamblea General donde se aprobaron enmiendas a la Carta de la OEA, mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, los Estados miembros adoptaron y abrieron a la firma la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta convención incluye una detallada definición de la tortura, así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. El reglamento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Tanto la Convención Americana como el Estatuto de la CIDH la facultan para adoptar su propio reglamento. La Comisión Interamericana aprobó el reglamento actualmente vigente durante el 137 periodo ordinario. Artículo 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Artículo 2. Los miembros de la Comisión serán elegidos por 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez. En el caso de que no haya sido elegido uno de los nuevos miembros de la Comisión para sustituir a los que terminan su mandato, estos continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se efectúe la elección de los nuevos miembros. Artículo 5. La renuncia de un miembro de la Comisión deberá ser presentada por escrito al presidente de la Comisión, quien de inmediato la pondrá en conocimiento del secretario de la OEA para los fines pertinentes. Artículo 7. La elección de los cargos a los que se refiere el artículo anterior se llevarán a cabo con solo la participación de los miembros presentes. La elección será secreta. Sin embargo, por acuerdo unánime, los miembros presentes, la comisión podrá acordar otro procedimiento. Artículo 23, el cual otorgó a los representantes de las víctimas o de sus familiares la facultad de representar en forma autónoma sus propios argumentos y pruebas en la etapa de repartición del proceso. Funciones de la Corte. La Corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene 2 funciones. Una función jurisdiccional, la cual se rige por las disposiciones de la Convención Americana, y una función consultiva, la cual se rige por las disposiciones establecidas en la Convención Americana. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, solo la Comisión y los Estados partes en la Convención Americana que hubieran reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión
y que se encuentra previsto en los artículos 48 a 50 de dicho instrumento. En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Este derecho de consulta se hace extensivo en lo que a cada uno les compete, a los órganos enumerados en los artículos 53 de la Corte de la OEA. La Corte también, a solicitud de cualquier Estado miembro de la organización, puede emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. El reglamento de la Corte es el siguiente. La Corte Interamericana aprobó su primer reglamento en julio de 1980. Esta norma se encontraba basada en el reglamento entonces vigente para la Corte Europea de los Derechos Humanos, inspirado en el reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Ante la necesidad de agilizar su procedimiento, la Corte aprobó un segundo reglamento en 1991, el cual entró en vigor el 1 de agosto de ese mismo año. 5 años después, el 16 de septiembre de 1996, la Corte adoptó su tercer reglamento, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1997 de junio de 2001. Este introduce una serie de medidas destinadas a otorgar a las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados, la participación directa en todas las etapas de proceso iniciado mediante la presentación de una demanda ante el tribunal. Este reglamento fue posteriormente reformado por el tribunal el 24 de noviembre del 2000 en su 61 legislatura, periodo ordinario de sesiones, celebrado el 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003. En resumen, la CIDH es un organismo de la Organización de los Estados Unidos Americanos que promueve y protege los derechos humanos en el continente americano. Recibe y atiende peticiones individuales, monitorea la situación de los derechos humanos en los países miembros, presta atención a poblaciones históricamente discriminadas, publica informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en los países y otorga medidas cautoriales en situaciones graves, urgentes y que puedan causar daño imparable. Su composición está compuesta por 7 personas elegidas por la Asamblea General de la OEA. Los miembros deben tener alta autoridad moral y reconocida versación en materia de los derechos humanos y tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelegidos por un único periodo adicional.